Damos la bienvenida esta mañana, un placer que nos acompañe Manuel Chiappe de la Fundación Barbechando. Manuel, buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Buen día, Manuel, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, muy gentil, muy atento, Manuel. Gracias por darnos una manito. En este caso, a ver cómo ya queda, ¿no? Prácticamente va consolidándose el nuevo equilibrio de fuerzas en esta nueva etapa de gobierno que tenemos por delante. Se va a definir, claro, la parte presidencial, ¿no? La cabeza del Poder Ejecutivo en la segunda vuelta el 19 de noviembre, pero ya tenemos por lo pronto cómo van quedando distribuidas las bancas en este poroteo, ¿no? Para cada una de las principales fuerzas políticas que va a terminar justamente dando el marco para la aprobación de leyes en general, ¿no? En el país. Definitivamente, muchos cuando vamos a votar miramos al presidente solamente, pero es muy importante que en la boleta también elegimos diputados y senadores nacionales, dependiendo de la provincia en la que votamos, y son los que definen las políticas públicas para el país. Así que el mapa ya está definido, ya está configurado con escenarios distintos en diputados y en Senado, lo cual presenta varios desafíos para el presidente que elijamos finalmente en el balotaje el 19 de noviembre, Sí, donde vamos a tener diputados divididos en tres tercios mayoritariamente, y el Senado, bueno, los tres tercios de diputados claro. claramente está Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, y en Senado una mayoría de Unión por la Patria, con parte de Juntos por el Cambio y los liberales que están irrumpiendo en el Senado por primera vez con 8 senadores. Eso genera un escenario bastante interesante en donde en diputados la llave, digamos, para dar quórum, para poner temas en la agenda, la van a tener los liberales, y en el Senado la va a tener Unión por la Patria junto a los legisladores provinciales o los federales. Entonces, digamos que puede haber, depende si hay voluntad de avanzar o no, a partir del 10 de diciembre, puede haber un cerrojo en la Cámara de Senadores a cualquier política pública que se quiera impulsar, siempre y cuando esté de acuerdo o no con la forma de pensar de Unión por la Patria. Bueno, estamos viendo en pantalla, Manuel, también lo que es la Cámara de Diputados, ¿no? Con también otro equilibrio distinto al que teníamos hasta ahora. Exacto, en diputados, como te decía, 105 para Unión por la Patria, 93 para Juntos por el Cambio. Hay que ver si sigue siendo Juntos por el Cambio o hay alguna decisión en ese interbloque. Claro. Los federales, como te decía, los provinciales, son 16 diputados que tienen un peso específico y son los que inclinan la balanza para dar quórum o para las mayorías. Y los 38 liberales, que es un número importante comparado contra los tres que existían. Ahí, si te fijas, 129 es el quórum para poder sesionar, eh, solamente 105 tiene la primer minoría, que es Unión por la Patria, Ujú. con lo cual, para lograr una sesión, tiene que sumar, por ejemplo, a los federales, a los provinciales, y a algunos liberales o a algunos de Juntos por el Cambio. La palabra que va a dominar en la Cámara de Diputados es consenso, y creo que eso es importante para lograr políticas públicas que duren a lo largo de distintos periodos de gobierno. Y en ese sentido, Manuel, también nos interesa ver cómo queda la recomposición de potenciales referentes del sector agropecuario. En el respecto también cómo fue evolucionando, ¿no? Históricamente desde la 125 a esta parte, por lo pronto, vos vas a decirnos qué tipo de presencia y con qué permeabilidad justamente para la agenda del campo, ¿no? En el Congreso. Definitivamente, ahí históricamente nosotros veníamos con los agrodiputados, ¿te acordás? Después de la 125, en el año 2000, 2008 y para adelante, eh, hemos ido cambiando un poco el modelo y entendiendo, por ejemplo, cómo funciona el modelo de Brasil, en donde hay más del 50% de los diputados y senadores brasileros que empujan políticas públicas agropecuarias, trabajan en políticas públicas agropecuarias en el Congreso de Brasil sin tener ni una maceta, ¿no? Porque entienden que si es bueno para el agro brasilero, es bueno para Brasil en general y para el desarrollo de todas las ciudades y pueblos del interior brasilero. Ese mismo modelo lo estamos trabajando en Barbechando en el Congreso Nacional hace ya un año, identificando los legisladores que son vinculados al agro, ya sea que son productores, agrónomos, exministros de producción o ministros de agricultura, personas muy ligadas al agro que están en el Congreso, y aquellos que no están tan ligados al agro, pero que abiertamente ya han presentado proyectos de políticas públicas agropecuarias, ya sea
de temas de ganadería, de agricultura, de riego, de seguros. Entonces, esos legisladores estamos trabajando con ellos para coordinarlos, para poner una agenda adelante y empezar a trabajar en las políticas públicas en el Congreso de la Nación. Como ves en el gráfico, son legisladores de todos los partidos políticos. Eso es muy importante porque si vamos solamente a un sector del color político, es muy difícil después lograr los consensos necesarios para aprobar una ley que necesita ese 51% de los votos. Entonces, estamos buscando dentro del Congreso, como muestran los gráficos, legisladores vinculados al agro o con potencial vínculo al agro, pero que trabajen en políticas públicas para la agroindustria. Y te diría que es bastante fructífero el camino, es lento, es un trabajo de relojería, pero nos sorprende la cantidad de legisladores que nos dicen, nos levantan la mano y nos dicen, trabajemos juntos en una agenda común para desarrollo del campo porque entendemos que es bueno para la Argentina. Manuel, igualmente es un avance, bien lo decís, respecto a lo que tuvimos históricamente en cuanto a presencia dentro del Congreso de la Nación. Esto tampoco se traduce en hechos concretos, ¿no es cierto? Si no está el brazo ejecutor, que es el poder del lobby por parte del agro. ¿Esto sigue faltando todavía? ¿Sigue siendo asignatura pendiente? Más allá de la labor de ustedes, ¿no? Que hay que destacarla siempre, en cuanto a lo que es la concientización del productor en invertir en comunicación, en tener personas especializadas en lobby dentro de las entidades que negocian con el gobierno y también allí en el Congreso, ¿no? Definitivamente, es una deuda pendiente, pero que la estamos saldando. Te voy a dar un solo dato. En Barbechando estamos sumando de a 10 productores por mes que se suman, que nos llaman, Ujú. que quieren sumarse a trabajar, a aportar, a participar junto a la política. Ese es un mensaje positivo de que está cambiando la mentalidad de este involucramiento. Tenemos que entender que si no trabajamos tranqueras afuera, eh, y trabajamos con la política, va a ser muy difícil poder dar vuelta a la situación, poner el agro en la agenda de la política si no hacemos eso. Si seguimos trabajando tranqueras adentro y creyendo que con hacer mi trabajo del alambrado para acá va a funcionar. Creo que ahora las lluvias nos han puesto de mejor humor, nos han puesto optimistas, por lo menos a la gran mayoría de los productores, con lo cual es importante dar ese paso, y no necesariamente como Barbechando, pero con nuestro intendente, con nuestros concejales del pueblo, con el gobernador, con diputados provinciales, al nivel que nos sintamos más cómodos, tenemos que interactuar con la política, porque es la forma de lograr cambios para el país. Ma- Obviamente que sí. es con la buena política, ¿no? Manuel, ¿cuál sería la prioridad en la agenda nueva para el campo en el Congreso? ¿Cuáles serían los primeros temas? Y saber si entre este temario estaría por caso corregir en algo lo que fue la última ley de biocombustibles. Mira, lo primero es normalizar la presión impositiva y ahí tenemos que dar una charla seria de derechos de exportación. El país puede vivir sin derechos de exportación y buscando mecanismos de reducción gradual o algún esquema que no impacte directamente en las arcas del Estado, se puede lograr, digamos, un beneficio para ambas partes. El otro tema es la normalización de los mercados, que es lo que tiene mayor impacto en el campo. Si nosotros abrimos mercados de exportación, nos abrimos al mundo, seguimos conquistando mercados, algo que hemos ralentizado en estos últimos años, vamos a tener a quién venderle nuestro excedente, nuestro producido en el campo. Y obviamente que, como decías vos, Emanuel, el tema de los biocombustibles es un tema que tenemos que revisar los cortes. Ha generado un problema muy grande esta reducción del corte que se hizo en el Congreso hace atrás, impulsada por legisladores que son de provincias productoras de biodiesel, lo cual es bastante llamativo, Bueno, pero ahí tenemos justo, Manuel, no, el claro ejemplo del poder del lobby, ¿no? Del sector petrolero frente a esta asignatura pendiente que recién decíamos. definitivamente, y la falta de poder de lobby nuestra. Entonces, Claro. el llamado es a unirnos, porque eso también es algo que tenemos que poner en claro, Manuel. Si no nos unimos, si no trabajamos en conjunto con una agenda consensuada, va a ser muy difícil trabajar con la política y empezar a plantear estos temas, derechos de exportación, seguros, no intervención de mercados de exportación, que es fundamental, incentivos para el riego, buscar herramientas para tratar de mitigar estos efectos del cambio climático, que cada año que hay una niña, en nuestro PBI se pega una caída
brusca, generando un impacto en la macroeconomía. Entonces, buscar qué temas de la agenda tienen un impacto directo en el país y en la producción y plantear soluciones. Creo que ya estamos grandes para seguir con la queja, con la protesta y con el pedirle al gobierno que haga algo, sino que tenemos que ir al gobierno a llevarle la solución, al Ejecutivo y por sobre todo al Legislativo, que es el que establece esta visión de largo plazo y de definición de políticas públicas para el país. Así que creo que es un panorama bastante optimista lo que viene. 36% de los argentinos quieren seguir con el modelo que existe, pero 60% quieren cambiar de modelo, con lo cual me parece que es un indicio bastante interesante de lo que puede llegar a venir. Y después el mapa de gobernadores, que es algo que no hablamos, pero casi 10, bueno, se tiene que definir en lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si hay balotaje o no, pero serían 10 gobernadores para Juntos por el Cambio, 10 para Unión por la Patria y 4 que están en estos partidos provinciales que digamos que están ahí en el medio entre uno y el otro, pero bueno, es un mapa de poder muy interesante para buscar esos consensos poniendo el país por delante. Manuel Chiappe de la Fundación Barbechando, gracias por haber estado, ¿eh? Un placer. Gracias, Emanuel. Un abrazo. Hasta luego.